continuar con esta serie de temas que traemos los miércoles, ¿verdad? Que ha sido una bendición, por lo menos, ir ahondando en estos temas que Dios nos concede. ¡Qué bendición, hermanos! Carta del apóstol Pablo a los romanos, carta del apóstol Pablo a los romanos, mensaje número 33. Este es el mensaje número 33 de esta serie. Y dejando ya el capítulo 7, nos adentramos en el capítulo 8. ¿Se acuerdan cómo terminamos el capítulo número 7? Hablando del yo, del esfuerzo para ser libre del pecado. Pero veíamos obviamente ahora en el capítulo 8, vamos a entrar en una dimensión espiritual muy especial. Muchos eruditos dicen que de las cartas, una de las mejores cartas, por no decir que la mejor, es la carta del apóstol Pablo a los romanos, por la riqueza que tiene de teología, una riqueza teológica muy amplia, muy vasta, encontramos en la carta a los romanos. Pero también dicen que el capítulo 8 es el mejor capítulo, es uno de los mejores capítulos que uno puede ver. Así que, hermanos, vamos a entrar a esa delicia de comenzar a estudiar a Romanos capítulo 8, la riqueza que tiene. De hecho, el título que le puse ahí, creo que es parecido a la Reina Valera: la vida en el Espíritu. Creo que dice viviendo en el Espíritu, algo así. Lo mismo, la vida en el Espíritu. Muy importante esto, hermano, que lo tengamos claro, ya que el apóstol Pablo ha venido hablando del Evangelio, ha venido hablando de que el hombre está totalmente depravado en pecado, él no puede salvarse a sí mismo. La única manera es que Dios lo salve por medio del sacrificio de Cristo. Esto se llama la justificación. Y una vez el Señor lo justifica, cuando lo ha trasladado, hemos aprendido obviamente en los primeros capítulos, lo ha trasladado del primer Adán al segundo Adán, lo ha justificado, capítulo 5 de Romanos. Entonces ahora nos ha hablado en el capítulo 6 acerca de que hemos sido libres del poder del pecado. Así que ya nosotros no tenemos que entregarnos al pecado, sino que tenemos el poder y la autoridad para vencer el pecado. Pero luego llega Romanos capítulo 7 para mostrarnos que si no tenemos cuidado, de alguna manera el pecado quiere adueñarse de nosotros. Y es la lucha entonces que el creyente va a tener. Que si bien es cierto que el Señor nos ha justificado, es decir, nos ha declarado sin pecado delante de Él, nos ha declarado justos, como lo veíamos el domingo, también es cierto que hay que reconocer que en nosotros hay un remanente de pecado. Es una naturaleza carnal y pecaminosa que está en nosotros, es decir, es un condicionamiento que tenemos a pecar, a ofender a Dios, a ir en contra de su santa palabra, de su santa voluntad. Como entonces, para no entrar en esa batalla y que estar siendo vencidos, como el apóstol Pablo lo mostraba en el capítulo número 7 al final, entonces ahora nos adentramos al capítulo 8, de que la única manera es viviendo en el Espíritu. Entonces, la vida en el Espíritu. Vamos a ver hoy la primera parte, versículos del 1 al 4. Mi tema es la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. Y vamos a leer los primeros versículos, Romanos 8, del 1 al 4. Y tengo 4 puntos esta noche para hablar de viviendo en el Espíritu, pero específicamente la ley del Espíritu de vida. ¿Qué hace en nosotros? Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos dos leyes ahí. Entonces, la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. Ahora, es bien interesante, hermanos, que usted en Romanos capítulo 7 no va a encontrar el Espíritu. Va a encontrar el yo, pecado, yo, ley.
Pero en Romanos capítulo 8, por lo menos yo lo leí para mirar cuántas veces aparece la palabra espíritu. Y en Romanos capítulo 8 encontré 21 veces la palabra espíritu. 18 referencias al Espíritu Santo y solo 3 referencias al espíritu humano, que algunos inclusive dicen que ese espíritu ahí debería ser con mayúscula porque todo está hablando del Espíritu Santo. Así que Romanos capítulo 8 nos habla de la vida en el Espíritu. Y ahí está la victoria para el creyente. El creyente debería estar siempre en Romanos capítulo 8. Obviamente por nuestro pecado remanente vamos a estar también eventualmente en el capítulo 7, pero la idea es que estemos ahí, en el capítulo 8. La vida en el Espíritu. Hoy vamos a mirar entonces los primeros 4 versículos, la ley del Espíritu de vida que ha hecho en nosotros, esa ley del Espíritu de vida que no pudo hacer la ley del pecado. La ley del Espíritu de vida, número 1, me ha quitado la condenación. Y versículo 1, la primera parte, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo dejo ahí porque usted lo tiene en la versión Reina Valera, que el versículo termina, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como dice el versículo 4. Pero la nueva versión internacional, no sé si alguien la tiene, ahí dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahí para. Es decir, esa partecita, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en las Biblias manuscritos más antiguos no aparece. Se cree que un copista lo añadió. Es decir, el versículo 4, inclusive lo quiero leer, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa parte está bien. Pero se cree que a un copista le pareció bien trasladar esa última parte a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y se la añadió al versículo 1, donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí para. Pero le pareció añadir esa parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora la pregunta que yo quiero hacer es, ¿está bien esa añadidura? ¿Hace daño o no hace daño? No hace. ¿No hace daño? ¿Y si digo que sí? Vamos a mirar cuál es el daño que le hace. Dice, el primer punto es, la ley del Espíritu de vida me ha quitado la condenación. Y el texto dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo le añado, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, estoy condicionando que no hay ninguna condenación, solo para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la justificación de la que hemos hablado y que me lleva como resultado que no hay ninguna condenación, ahora me la condiciona. Solamente por poner ese versículo ahí, la condiciona en el sentido de que sí puede haber condenación para aquel que por alguna razón comienza a andar en su carne. Que para que no haya condenación debe andar en el Espíritu. Así que hermanos, si le quitamos eso como en los originales está y dejamos solamente ahí, usted lo va a encontrar mayor sentido. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pare de contar. Es decir, hermano, no hay condenación, porque cuando dice aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, está diciendo que toda la obra salvífica depende de Cristo, de la gracia de Dios. Que ninguno de nosotros puede ser condenado porque Dios envió a Jesucristo, como lo vamos a ver, hizo una obra de redención y por eso no hay condenación. Pero si le añado esa otra parte, entonces condiciono y digo, bueno, pero hay que andar en el Espíritu, como lamentablemente hacen los arminianos. Es decir, de alguna manera se lleva entonces a decirle a las personas, así como yo he escuchado a muchas personas, yo soy justificado por la fe, ya no tengo ninguna condenación. Un momentico,
Pero el versículo dice si anda en el Espíritu. Hermano, yo quiero decirle algo, esta expresión es absoluta. Obviamente tenemos que comprender lo que él ha venido hablando el apóstol Pablo y hablando del tema de la justificación, que es el tema primario. Cuando usted entiende la justificación, y obviamente sin estar hablando de la santificación, sino cuando usted entiende la justificación, que es una obra de Dios, como veíamos el domingo, que tiene que ver con la obra, la obediencia pasiva y activa de Cristo, entonces la salvación es netamente de Él, y por eso no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Es más, si por nuestra cabeza hueca, como alguien dice, por nuestra debilidad, caemos en algunos pecados o nos permitimos ciertas características de la carne en nosotros, aún así no hay ninguna condenación, si usted es un verdadero salvo. Entonces mire que sí, hermanos, sí condiciona, porque esto es absoluto. No hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hermano, y ese versículo nos va a mantener a nosotros libres de cualquier condenación, porque el problema que tenemos con las obras, el problema que tenemos con la confianza en el hombre, es que ellos creen que Cristo murió por nosotros, nos dio la salvación, pero esa salvación la hizo dependiente de nosotros. Entonces, yo soy salvo por la gracia, dicen muchos, pero debo sostenerla por mi obra, pero debo sostenerla por mi fe, pero debo sostenerla por mi obediencia. Aquí estamos hablando de justificación, aquí estamos hablando de condenación. No hay ninguna condenación porque no depende de nosotros, está todo en Dios. Y eso es lo que él va a tratar de explicar ahora. Bueno, dice ahí, ahora pues, esa palabra ahora pues abarca todos los primeros 7 capítulos que hemos venido hablando, como ya lo dije, de la justificación por la sola fe, sin mérito alguno. Solo hemos dejado claro, sin obra alguno. Entonces, como consecuencia de eso, y podemos decir también, terminado con el capítulo 7, donde pudiéramos traer ese versículo, lo quiero leer, donde dice Pablo, leamos a 8 del versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, yo tengo una lucha con el pecado está en mí, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Y luego dice, así que yo mismo, con la mente, yo me doy cuenta que con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En ese sentido, que eso es lo que yo veo hoy, lo que usted y yo vemos, hermano, en muchas iglesias, en muchos cristianos hoy día. Entonces dice, no, es que yo con mi mente, con mi carne, sirvo a la carne. Con mi carne sirvo a la carne, pero con mi ser interior, como veíamos en el hombre interior, o con mi mente sirvo a la ley de Dios. Entonces muchos dicen, entonces usted es un cristiano espiritual, cuando usted con su espíritu, con su mente sirve a la ley de Dios, pero es un cristiano carnal cuando actúa, cuando se le ven ciertos pecados. Entonces comienzan a calibrar los cristianos de diferentes categorías. Pero hermano, no hay cristianos de 2 categorías o de 3 categorías. El cristiano es cristiano, es hijo de Dios, ni es más justo, ni es menos justo, ni es más hijo de Dios, ni es menos hijo de Dios. En cuanto a la santidad, que es otro, que eso lo vamos a ver después, ahí sí puede ser una persona más santa que otra. En cuanto a recompensa, en cuanto a obras, si una persona puede hacer más obras que otra. En cuanto a recompensa, si una persona puede tener más recompensas que otra. Pero eso ya, hermano, no tiene nada que ver con esta parte de la condenación. Por eso él está diciendo entonces, en base a todo lo que ya he venido diciendo, entonces, ahora pues, ninguna condenación hay. En Romanos 5:19, que habíamos visto la vez pasada, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, y esto es importante, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué son constituidos o declarados justos, como habíamos el domingo? Por la obediencia de uno, no por mi obediencia. Eso tiene que tenerlo claro, hermano. Tú no eres justo por tu obediencia. Tú eres justo por la obediencia de Cristo. Y eso es lo que está diciendo. Por eso no hay condenación para mí. No hay condenación para mí porque es que no depende de mí, depende de Cristo. Y Cristo, perfecto.
Romanos 6:23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿ve? Fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, como cantábamos ahora, Señor, hazme siervo para tu gloria. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, vamos a la vida eterna que ya es de nosotros, pero mientras llegamos allá tenemos el fruto de la santificación. Pero ese fruto de la santificación, como lo vamos a ver más adelante, viene como una consecuencia de la justificación. ¿Cuál es la justificación? Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Esa es la justificación. Hemos sido libertados del pecado, entonces por eso podemos dar frutos de santidad. Romanos 6:23 nos habla de la condenación. No hay ninguna condenación, dice. ¿Cuál es la condenación? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál sería la condenación? La muerte eterna o la muerte en el infierno. Esa sería la condenación. Recuerde, la paga o la consecuencia del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora piense usted, ¿por qué usted no tiene la muerte eterna? ¿Por qué no tenemos la condenación? Ninguna condenación hay. ¿Por qué tú y yo no vamos a ir al infierno? Porque la paga del pecado da como resultado la muerte. Pero como Cristo en la cruz pagó por nosotros, nos liberó del pecado, entonces nosotros ya tenemos vida eterna, no tenemos muerte eterna. Entonces cuando dice que hemos sido libres de la condenación, se refiere a la vida, a la muerte eterna en el infierno debido al pecado. Y es importante que entendamos eso. Una persona va al infierno porque en ella hay pecado. Diferente a nosotros, que ya no hay pecado porque Cristo en la cruz lo llevó. Entonces no vamos al infierno. Vamos, tenemos vida eterna. Por eso no hay condenación. Ninguna condenación hay. No se deje condenar por lo legalista. No nos dejemos condenar, hermano. La fe es esa, confiar en la obra de Cristo y ya como resultado vendrá la santificación. Mire la condenación aquí. Juan 3, 17, 19, de la cual él está hablando. No hay condenación para nosotros, pero sí hay condenación para los demás. Y aquí está la condenación, Cristo lo dijo, Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El Hijo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo vino a salvar al mundo, y obviamente aquí está hablando del mundo de los creyentes. Porque el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado. ¿Ve? Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién es el que no es condenado? El que cree. Por eso muchas personas dicen, ¿ve? El Señor ya murió por todo el mundo, pagó la deuda de los pecados de todo el mundo. Solamente debe creer o no creer. Si cree va al cielo, si no cree va al infierno. Pero el asunto es que ¿quién cree? Solamente a los que Dios habilita. Y esos son aquellos que Él ha escogido. ¿Quién no cree? Pues al que Dios no habilita, al cual Él no escogió. Entonces Cristo no murió por todos los pecados, porque si murió por los pecados de todo el mundo, esta gente que va a ir al infierno, y yo he escuchado gente que me lo ha dicho, y aún yo predicaba de esa manera, y hoy yo digo, Dios mío, ¿por qué yo predicaba así? Yo decía, mira, le decía a la gente, Cristo ya murió por todos tus pecados, tienes que creer nomás, porque si tú no crees te vas a ir al infierno. ¿Y por qué? No por tus pecados porque Cristo ya los pagó, sino porque tú no creíste. Y después pensando, o sea que Cristo murió por todos los pecados menos por la incredulidad. Claro, porque uno mira esto aquí y uno pareciera que el texto es lo que está ahí. Claro, el texto dice eso y uno tiene que llevar a la gente a eso, que debe creer, porque solamente ¿quién va a creer? Los que Dios ha destinado para que crean. Por eso tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo, pero a la larga sabemos nosotros que solamente los que pueden creer, esos son los que no serán condenados. Los otros serán condenados porque no pueden creer, y no pueden creer porque Cristo no murió por ellos, y por eso ellos no van a ir al infierno porque no pueden creer. Eso es lo que manifiestan, y esa evidencia de que no pueden creer es porque en ellos hay pecado. Están tan cargados de pecado, son tan pecadores que no pueden creer, y por eso es que van a ir al infierno.
Nadie va a ir al infierno solamente porque no cree, sino que el no creer es una evidencia de que él es un pecador y que no ha sido justificado. Sigue diciendo el pasaje: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, él no ha podido creer en toda la obra de Cristo de salvación, de justificación, de regeneración. Y luego dice el 19, como para aclarar un poquito ese versículo 18, para que no van a pensar que se trata solo de un estado de que no puede creer, sino que dice: y esta es la condenación. Ahí está otra vez: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? La luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, pero los hombres no pudieron amar esa luz. Ellos amaron las tinieblas. ¿Por qué amaron las tinieblas? Porque sus obras eran malas, es decir, pecadores. ¿Se da cuenta que entonces no creer indica que esa gente sigue siendo pecadora totalmente? No es un asuntico de creer o no creer. Por eso el creer o no creer es la respuesta o no respuesta a la obra de Cristo en esa persona, hermano. Como nosotros no sabemos, le predicamos el Evangelio a todo el mundo le predicamos el Evangelio, pero solo responde quien el Señor hizo una obra en esa vida. Si no, no va a responder, y él sigue cargado de pecado, y aunque se le muestre la luz, él va a seguir en las tinieblas, amando las tinieblas, como dice acá. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo. Ahora, ¿por qué rehúsa creer en el Hijo? Dice que no verá la vida, porque sus obras son malas. Porque él está atestado de tinieblas, está atestado de oscuridad. Viendo no puede ver, oyendo no puede oír, tratando de percibir no puede percibir, y se queda con lo suyo y aborrece la luz. Entonces dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es decir, no va a condenación. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él y seguirá estando en la eternidad, en la condenación eterna. Pero para los justos ya no existe la condenación debido a su salvación. Y eso es lo que él dice. Ahora pues, ninguna condenación hay. Entonces, el tema que estamos dando esta mañana es que, en esta noche, perdón, la ley del Espíritu de vida me ha quitado la condenación. Ya no hay condenación. El apóstol Pablo lo vuelve a ver y luego lo veremos en Romanos 8:34. Romanos 8:31 dice que, después de que él dice que a los que antes conoció, los predestinó y los glorificó, luego dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire cómo concluye: si Dios está a favor mío, ¿quién puede estar en contra mía? En otras palabras, dice Pablo, si Dios me ha salvado, me ha justificado, me va a llevar a la gloria, dígame, ¿quién puede intervenir eso? ¿Quién puede impedir? Nadie. Si Dios dijo que a los que antes conoció, a ellos los predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Pablo dice: si esto es así, ¿quién puede impedir eso? Nadie, mi hermano, nadie. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego dice: Dios es el que justifica. O sea, ¿hay alguien que puede acusar de pecado a los hijos de Dios? No, porque Dios lo justificó. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Ninguna condenación hay. Entonces el 34, ¿quién es el que condenará? ¿Habrá alguien que pueda condenar? Dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora yo le aclaro acá. Pregunta: ¿quién es el que condenará? Contestamos: nadie. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió por él. Porque Cristo resucitó para justificarlo a él. Porque Cristo está a la diestra de Dios, tiene todo poder y tiene toda autoridad. Y porque Cristo está intercediendo por ese que vino a salvar. Hermano, la salvación tuya y la salvación mía está garantizada de principio a fin. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto no tiene reversa. Si tú ya eres salvo, justificado, eso no tiene reversa.
Yo sé que se levantarán muchas personas a decir, ay, si se va al mundo a pecar. Yo le voy a contestar tajantemente: si él ha sido justificado y se va al mundo a pecar, él no se puede perder. Lo que yo sí sé es que el Espíritu Santo lo va a redarguir de pecado y él va a volver a una vida santa. Pero él no se puede perder, porque la salvación, la justificación, no depende de nosotros, sino del que hizo esa justificación. Ni va a disfrutar el pecado. Y tampoco va a disfrutar el pecado. El espíritu que está en él lo redarguye y lo hace sentir mal y va a volver sí o sí. No sé si tardará unos días, unas horas, unos añitos, no sé, pero él va a volver. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo esto es impresionante. Dice que además intercede por nosotros, ¿no? Tremendo todo esto. Ahora, el punto aquí, el punto clave, hermanos, es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ve? Y a mí me gusta decir, no es para los que están en una iglesia, no es para los que están en una doctrina, no es para los que están en una teología, qué sé yo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra en es dentro. Los que están dentro de Cristo, a los que Cristo ha abrazado, las ovejas de Cristo que Él amó y se entregó por ellas, esas ovejas que son de Él. No hay condenación, porque son de Él. El pastor John MacArthur dijo aquí lo siguiente: la palabra de Dios enseña claramente que todo ser humano es un descendiente de Adán y ha heredado la naturaleza caída de Adán. También deja muy en claro que todo creyente verdadero se convierte en un descendiente espiritual de Jesucristo, el verdadero y unigénito Hijo de Dios, y por vía de esa relación llega a ser adoptado en la familia celestial del Padre mismo como un hijo amado. Más que ser simplemente adoptados, nosotros heredamos la vida misma de Dios en Cristo. Heredamos la misma vida de Dios en Cristo. Estos días que hablábamos de la naturaleza de Dios, yo estaba pensando en eso. Claro, la naturaleza de Dios es que Dios nos habilita, en este caso en cuanto a santidad, en cuanto a sabiduría. Yo creo que ahí podemos poner todos los ¿cómo se llama? Atributos comunicables. Es decir, Dios es santo, es un atributo de Él, pero el atributo de santidad es comunicable, porque Dios, de esa santidad que Él tiene, nos la comunica a nosotros. La sabiduría, la justicia, son atributos comunicables que Dios nos los da a nosotros. En ese sentido, dice, estamos en Cristo, somos participantes de su naturaleza divina. Va como por ahí. Martín Lutero dijo lo siguiente allí también: es imposible que un hombre sea cristiano sin tener a Cristo. Y si tiene a Cristo, tiene al mismo tiempo todo lo que está en Cristo. Oh, tremendo esto que dijo Martín Lutero. Si tiene a Cristo, tiene al mismo tiempo todo lo que está en Cristo. Ahora piense que tenemos la obediencia de Cristo. El domingo no salió como, uy, ¿cómo así? Cristo obedeció perfectamente la ley. Yo tengo la obediencia de Cristo. Por eso somos justos, porque tenemos la obediencia de Cristo. Todo lo que es de Cristo está en nosotros. Sigue diciendo Martín Lutero, o dijo, lo que da paz a la conciencia es que por la fe nuestros pecados ya no son más nuestros, sino de Cristo, sobre quien Dios los ha impuesto todos, y que por otra parte toda la justicia de Cristo es de nosotros, a quien Dios la ha dado en su gracia. Cristo coloca su mano sobre nosotros y nosotros somos sanados. Él tiende su manto sobre nosotros y nosotros somos vestidos, porque Él es el Salvador glorioso, bendito por todos los siglos. Eso es estar en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Número 2. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del espíritu de vida que estamos viendo en esta hora
Me ha librado de la condenación, número 1. Número 2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el versículo 2 allí: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nueva Versión Internacional dice: pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, como estamos en Cristo, por haber sido justificados, no hay ninguna condenación para nosotros. Pero ahora, por tener esa ley del Espíritu de vida, ahora somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Otra vez cito al pastor MacArthur allí, donde él dijo aquí Pablo no emplea el término ley, y es muy importante esto, en referencia a la ley mosaica o a otros mandamientos o requisitos divinos. No. Él la utiliza más bien en el sentido de un principio de operación o de un poder para operar, digámoslo de esa manera. Como lo hizo antes en la carta, como lo hizo antes en la carta, donde habla de una ley de la fe. Romanos 3:23 dice que la ley de la fe. ¿Qué es eso de la ley de la fe? Pues un principio operacional. ¿Y cómo lo hace en Gálatas, donde habla de la ley de Cristo? Gálatas 6:2. La ley de Cristo, yo no estando sin ley de Cristo, dice. Luego dice: quienes creen y confían en Jesucristo son libertados de la condenación de una ley divina inferior, note que esto es importante, por decirlo así, al someterse a Dios mismo a una ley divina superior. Entonces ahora explica lo siguiente. Dice que la ley inferior es el principio divino en relación al pecado, cuya paga y castigo es la muerte, la ley inferior. Pero el principio superior o la ley superior es la ley del Espíritu que otorga vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, entendiendo esto, allí lo que el pastor MacArthur, podemos leer el versículo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, la operación del Espíritu de vida o el poder que Dios le ha otorgado o que tiene el Espíritu de vida, ese poder me ha liberado de la ley o del principio de la operación o del poder del pecado y de la muerte. Si ven como uno lo ve como aquí no está hablando de la ley mosaica, ninguna ley, está hablando de una manera de operar. Entonces está diciendo, bueno, nosotros veníamos bajo una operación de una ley, de un poder, y ese poder era pecado y muerte, que es un poder inferior. Pero ahora hay un poder superior o hay una operación superior que se llama la ley del Espíritu. Entonces está diciendo, antes éramos esclavos del pecado por esa ley que operaba en nosotros y nos condenaba. Ahora hay una ley superior que es la ley del Espíritu que nos ha liberado de esa ley que nos condenaba. Eso es lo que le está diciendo. Entonces es sencillo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es esa ley superior? Que es la ley del Espíritu. O como lo expresó también el Señor Jesucristo, de pronto más claro este versículo, Juan 6:63, donde dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, o hay una ley del Espíritu que da vida. Luego dice, la carne para nada aprovecha. Estamos viendo entonces dos operaciones aquí, la operación espiritual y la operación de la carne. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Luego él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ve la operación? Esa es la ley del Espíritu. La palabra que yo os he hablado es la que tiene el poder para dar vida. O como dice Romanos 8:6, que lo veremos entre 8 días, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está el contraste. Entonces, hermanos, nosotros veníamos de una operación débil, pero que nos arrastraba a nosotros, la ley del pecado. Nos arrastraba. Era débil, pero nos arrastraba. ¿Y por qué decimos que era débil? Porque hay una más fuerte, la ley del Espíritu. Y esa fue la que nos rescató y nos salvó. Así que, hermanos, ninguna condenación hay. Por eso esa ley está operando ahora en nosotros. Es superior y por eso luego vamos a ver cómo debemos entonces de rendirnos a esa ley del Espíritu. Sería la obra del Espíritu Santo en nosotros. Allí el comentarista Douglas Moo dijo lo siguiente. Dijo, la ley del Espíritu pues denota la autoridad o poder ejercido por el Espíritu Santo. Esa es la ley del Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Por eso Romanos capítulo 8, todo es, hermano, la vida del Espíritu, porque es la ley del Espíritu operando.
Como dice aquí Douglas Mood, el Espíritu ejerce un poder liberador mediante la obra de Cristo que nos aparta de la esfera del pecado y de la muerte espiritual a la que el pecado inevitablemente conduce. Entonces, ese poder liberador del Espíritu Santo es por medio de Cristo, otra vez es en Cristo. O sea, sin el sacrificio de Cristo, hermanos, sin la muerte de Cristo, el Espíritu no podía obrar nada en nosotros. Pero gracias a la muerte de Cristo en nuestro favor, ahora el Espíritu Santo puede obrar todo en nosotros. Todo lo de Dios. El Espíritu Santo no puede obrar en el impío, en el inconverso. No puede operar nada de Dios en él porque él está muerto espiritualmente. Pero cuando la obra de Dios es efectiva por medio de Cristo en esa persona, el Espíritu Santo ahora viene y opera. ¿No se dio cuenta que dice la Biblia que cuando nosotros creímos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo? Vino a nosotros el Espíritu Santo y que antes no venía, no podía venir. Entonces, esto es muy importante. Y ahí es que comienza, hermanos, el Espíritu Santo a operar, de tal manera que eso es lo que vamos a ver en Romanos capítulo 8, esa vida del Espíritu Santo operando en nosotros para llevarnos a una vida santa. En esa misma parte el comentarista William Hendrickson dice lo siguiente: Pablo habla de la ley del Espíritu de vida, que es el punto que tenemos esta noche. Luego dice que el Espíritu Santo es vida en su misma esencia y que también imparte vida, tanto física como espiritual. Es bien claro de un gran número de pasajes de la Escritura. Luego dice, la ley del Espíritu de vida es la operación poderosa y efectiva del Espíritu Santo en los corazones y vidas de los hijos de Dios. Más claro todavía. Dice, se trata precisamente de lo opuesto a la ley del pecado y de la muerte. Luego dice, así como la ley del pecado produce muerte, o sea, la operación del pecado en las personas produce muerte, del mismo modo, la ley o el factor gobernante del Espíritu da vida, que da vida, produce vida. Luego dice, lo hace por medio de Cristo Jesús, es decir, en base a los méritos de su expiación y por medio del poder vivificante de la unión con Él. Esto es importante porque cuando yo pienso en esto digo, Dios mío, el Señor no solamente vino a morir por nosotros y salvarnos. El Señor no solamente vino a decir, yo perdono los pecados y le imputo una justicia y ya, sino que ahora el Señor vino, después de hacer esto en nosotros, a unirnos a Él para que vivamos una vida del Espíritu en victoria, hermano. ¿Ve la diferencia? Y ahí es donde entramos a mirar la santidad. Y eso es lo que quiere mostrar en Romanos capítulo 8. Que esto no se trata solamente de una salvación para ir a una vida eterna, para librarnos del infierno, sino que ahora se trata de que venimos a tener una relación con nuestro Dios por medio de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Que aquellos que el Señor ha salvado, que son su familia, que hacen parte de su cuerpo, ahora deben estar unidos a Él para disfrutarlo, para darle a Él la gloria, para vivir una vida que le agrade, que le honre a Él, hermano. Así que no es solamente el perdón de pecados y la vida eterna, es una unión a Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere decir Romanos. Ahora por medio del Espíritu Santo estamos tan ligados a Él que esto no tiene manera de echar para atrás. El apóstol Pablo dijo a los hermanos de Galacia en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí debemos permanecer. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así que cada vez que usted, hermano, y otra vez por su flojera, por mi flojera, caemos en algún pecado, hermano, salgamos de ahí rápido, porque el Señor nos hizo libres. Amén, amén. Y la libertad es para venir y estar con Él, en unión a Él. Punto número 3. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la condenación. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, es decir, el poder de la ley que lleva a pecar y me lleva a la condenación. Número 3, esa libertad es por medio de la obra de Cristo y lo deja ratificado, versículos 3 y 4, la primera parte. Romanos 8, versículos 3 y 4, la primera parte, nos muestra cómo fue por medio de la obra de Cristo, aunque ya lo dijimos, pero aquí hay que ratificarlo. Versículo 3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, muy importante eso, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La versión internacional dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros. Entonces aquí vemos la imposibilidad de la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Es decir, la ley tenía una imposibilidad, pero esa imposibilidad de la ley era débil no por la ley, sino por la carne, por la humanidad. ¿Cuál era la imposibilidad de la ley? Pues salvarnos. La ley no puede salvar, la ley no puede justificar, la ley no puede liberar de la condenación. ¿Por qué la ley no puede? Por la debilidad de la carne del hombre, por el pecado que hay en el hombre. Por eso no puede la ley. Pero la ley sí puede operar libremente en Cristo, porque Él no tenía pecado. ¿Ve? Entonces todas las personas van a estar en problemas aquí. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces ahora viene la operación. Dios, tuvo que entrar Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. No dice en un cuerpo pecaminoso, sino en semejanza. ¿Ve? En semejanza de carne o de cuerpo de pecado y a causa del pecado. ¿Qué hizo? Es decir, Cristo viene en un cuerpo puro, solo trae una semejanza de pecado, y esa semejanza de pecado es porque Él cargó en nosotros el pecado, se hizo pecado. Dice que por eso Cristo condenó al pecado en la carne. Y yo, ¿cómo fue? Una condena, ahí está la condenación del pecado. Condenó al pecado en su cuerpo. Entonces yo me imaginaba, Cristo, un cuerpo puro, perfecto, no cometió pecado, no hay pecado en Él. Pero el Señor coge nuestro pecado, Dios, y lo pone sobre el cuerpo de Cristo, que es puro, y lo lleva en un sacrificio, lo lleva en muerte, y esa es la manera como condena al pecado. Lo aplasta, lo derrota, le quita el poder, le quita la autoridad. ¿Por qué? Porque un justo lo coge y se hace matar por él. Condena el pecado en su cuerpo. Esa es la razón por la cual tú y yo no vamos al infierno. Así que este versículo apoya tanto la expiación limitada, porque si Cristo cogió el pecado y se hizo pecado por nosotros y muere en un sacrificio para librarnos a nosotros, entonces no podemos ir al infierno, porque ¿a qué vamos a ir? Si ya el pecado fue condenado. Pero aquellos que van al infierno, el pecado no fue condenado, sino que tienen que ser condenados en el cuerpo de ellos en el infierno por toda la eternidad. Hermano, el infierno es duro. La gente que va al infierno, hermano, no sabe lo que les espera. Porque Cristo, cuando muere en esa cruz, hermano, está recibiendo toda la ira de Dios. La ira de Dios le cae a Cristo porque Él está condenando el pecado en su cuerpo santo y puro. Y un justo está muriendo por nosotros. Por eso dice aquí, Dios enviando a su propio Hijo en una condición semejante a la Nueva Versión Internacional, no lo había leído. Dice la Nueva Versión Internacional, en efecto la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. Así. A fin o como propósito de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros. Era la única manera, hermanos, del Señor imputarnos su justicia, condenando el pecado nuestro a Él. La imposibilidad, entonces, vamos a hablar un poquitico de eso. La ley, no por la ley, sino por la debilidad humana, no podía cumplir. El hombre no podía cumplirla. Romanos 3:20 dice, porque
por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Note, por las obras de la ley, es decir, la obediencia a la ley no puede justificar a nadie. Por eso es débil. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que quieren decir que ellos van a ser salvos porque confían en algo que ellos hagan. Por eso la justificación, hermano, es tan alta, tan poderosa. Por eso Martín Lutero, hermanos, clavó esa 95 tesis allí. Cuando él entendió esto, dijo, claro, yo pensaba que la justificación era algo que salía de mí y que yo debía hacer algo para ser justo, y por eso yo casi que me quería morir porque no podía. Pero cuando me di cuenta que la justificación no es de mí, sino que viene de Cristo, es de Dios, que yo solo tengo que recibirla, esa justificación viene y yo la recibo. ¡Oh! Entonces comienza a mirar y dice, no, todos están podridos, que es que haciendo esfuerzos para salvarse, que es que llevando, ¿qué? Esas indulgencias, ¿no? Dinero, rezos, todo eso, obras humanas. ¿Cómo? Si la justicia no es lo que sale de mí hacia Dios, sino es más bien lo que de Dios viene a mí. Entonces él hablaba de la justificación como algo externo. Nosotros somos justificados por algo externo, algo que está fuera de mí, que se encuentra solo en Cristo, hermano. Así somos justificados nosotros. Cuando uno entiende esa justificación y que la tenemos, no hay condenación. ¿Y quién nos puede separar? Nadie del amor del Señor. El mismo Gálatas, pero 3:21, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar o pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hermano, la ley puede justificar. La ley puede justificar. Pero hay que cumplirla perfectamente. Y como nadie puede, entonces la ley lo maldice. Por eso tú y yo somos justificados por la ley, pero por la ley de Cristo. Porque Cristo obedeció la ley perfectamente. Y esa ley, esa obediencia nos la imputó a nosotros, por eso somos justificados. Qué precioso es. Hechos 13:38 también dice algo parecido. Dice en Hechos 13:38 a 39, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, su justificación. Y luego dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Por la obra de la ley, ninguno, por la ley de Moisés, no pudiste ser justificados. Entonces ahora dice, en él, es decir, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Ahora, como la ley no pudo justificar, Dios mismo tuvo que hacerlo por medio de su Hijo, como dice ahí la Escritura, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y aquí están los textos. El Hijo de Dios, siendo perfecto, vino en semejanza de pecado para condenar al pecado en su cuerpo, como ya lo dije, y así otorgarnos su justicia. Todos los pasajes, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional de ese versículo, que es poderoso. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. La Nueva Traducción Viviente del mismo texto dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios fue el que hizo eso, hermano. No, nosotros muertos ni sabíamos que era eso, el Señor lo hizo. Es decir, cuando tú y yo vinimos a la vida, el Señor nos dio vida, ahí comprendimos lo que el Señor ya había hecho por nosotros. Mala cosa pensar que tengo yo que hacer algo. Ay, no sé por qué nos enseñaron así, de que yo tenía que hacer algo. Bueno, esta condena
del pecado en su carne se llevó a cabo en el cuerpo de Cristo, y hay por lo menos le voy a mencionar dos pasajes: Isaías 53, 4 al 6, que es el más conocido. Mire cómo lo dice de una manera especial. Lo que Romanos está diciendo, el Señor en su cuerpo condenó el pecado, obviamente tuvo que asumirlo. Entonces Romanos 53, 4 dice: ciertamente, note acá, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto es muy importante, porque dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Es decir, cuando Él estaba sufriendo, los que estaban en ese momento pensaron que era que Dios lo castigaba por su propio pecado. Muchos pensaron así. Él dice: sufrió mi enfermedad, sufrió mi dolor, pero aún así le tuvimos azotado como si fuera algo que Dios por Él. Pero luego dice el 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. No fue por las de Él, sino por las nuestras. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o para darnos la paz, fue sobre Él. Y por su llaga, por su sufrimiento, fuimos nosotros curados, o por su muerte fuimos nosotros curados. Luego dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, ahí está, el pecado de todos nosotros. Fue Dios, hermano, el que quitó el pecado de nosotros y lo puso sobre Cristo. Es lo que nosotros conocemos como la doble imputación. Cristo puro, nosotros pecadores. Cristo saca el pecado y lo pone sobre el puro, y la pureza de Él la pone sobre nosotros. Ah, qué salvación tan grande, bendito Dios. Y Hebreos 9, 27, 28 dice: y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Ve? Ahí está. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, la primera vez el Señor vino a llevar el pecado, la segunda vez Él no quiere saber de eso. Por eso viene a llevar a los suyos y a condenar a los que no son. En la primera venida vino a salvar las ovejas, dice Mateo 25, ¿no? Los de la derecha. Y en la segunda venida viene a condenar a los cabros o a las cabras por las cuales Él no vino a salvar. Por eso dice: viene sin relación con el pecado. En la primera, el pecado de nosotros fue traspasado a Él y Él murió por nosotros. En la segunda venida viene a llevar los que no tienen pecado, por la justificación. Los que le esperamos, los que amamos su venida. Ya no hay pecado en nosotros, hermano, porque Él ya lo llevó. Pero cuando ve al otro que tiene pecado, es una cabra, y por eso lo manda para el infierno. Y termino con el cuarto punto: la ley del espíritu de vida. Me ha librado de la condenación, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es el número 3? Ah, el medio. Por el medio de Él, por medio de la obra de Cristo, fuimos libres del pecado y de la muerte. Y número 4, me ha hecho andar en el espíritu. Aunque esto lo vamos a hablar después, lo vamos a ampliar, pero voy a tomar otra vez versículo 1, la parte B, y versículo 4, la parte B. Obviamente, como está en Reina Valera. Reina Valera dice, versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero pone: los que no han acogido la carne, sino conforme al Espíritu. Nueva versión internacional: para que por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahí para. Versículo 4, Reina Valera: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la Nueva Versión Internacional: a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, otra vez ese versículo, esa parte está bien en el versículo 4, ahí está bien. El versículo 1 no, pero el versículo 4 está bien. Entonces vamos a quedarnos con el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta es, ¿de qué está hablando aquí? Y es muy sencillo, de la santidad. Es el resultado de la justificación. ¿Sí ve que es diferente al versículo número 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pare de contar. Pero el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ya se cumplió en nosotros. Y entonces viene el resultado, que de ahora, como ya se cumplió de ahora en adelante, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, a partir de ahora, entonces como somos justificados, ya no vamos a andar conforme a la carne, sino que vamos a andar conforme al Espíritu. Esa es la idea. Y luego vamos a comenzar a ver cuál es el peligro de andar en la carne y cuál es la bendición de andar en el Espíritu y cómo se anda en el Espíritu, y todo eso lo vamos a ver. Como ya lo dije, de hecho hay 18 alusiones al Espíritu Santo de Romanos capítulo 8, por eso es la vida en el Espíritu. Amén. Amén. Oremos.